Bueno, bienvenidos clase 7 de macroeconomía 4, curso de macro abierta. Vamos a ver en esta sesión pues la determinación, la obtención y el análisis de la curva IS en economía abierta. Básicamente lo que ya obtuvimos pues es esta parte, ¿no? Las exportaciones netas que ya se analizó los elementos de que, o sea, por qué ponemos cada uno de estos elementos en la función de exportaciones netas. Esto es una propuesta lineal, ¿no? Entonces ya tenemos eh, la curva IS en una economía abierta que pues de igual manera muestra, ¿no?, todas las combinaciones de actividad económica y tasa de interés que equilibran el mercado de bienes. Simplemente que ahora el mercado de bienes pues incluye no solamente el consumo, la inversión y el gasto de gobierno, sino que también incluye las exportaciones netas. Nos falta determinar, digamos, una ecuación que explique el tipo de cambio real, ¿sí? Vamos a utilizar, vamos a echar mano de lo que ya revisamos en sesiones anteriores y vamos a utilizar esta ecuación que, como ustedes recordarán, pues es la teoría de la paridad descubierta de la tasa de interés expresada en términos reales, ¿sí? La paridad descubierta de la tasa de interés expresada en términos reales. Y lo único que estoy haciendo es despejar el tipo de cambio real, ¿sí?, o el logaritmo del tipo de cambio real en función de la diferencia de las tasas de interés, ¿sí? Bueno, esta ecuación pues está, digamos, en logaritmos, ¿sí? Y por aquí tenemos la inflación, perdón, el tipo de cambio real esperado, ¿sí? Eh, vamos a utilizar esta relación, porque no es propiamente la ecuación, ¿sí?, sino que simplemente vamos a utilizar esta relación y vean que hay una relación inversa entre el tipo de cambio real, o en este caso el logaritmo del tipo de cambio real, y la tasa de interés real, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta relación para proponer, ¿sí?, esta forma particular de una ecuación del tipo de cambio real, ¿sí? Esta es la ecuación del tipo de cambio real. Esto simplemente no es que esté haciendo, digamos, una manipulación algebraica o alguna justificación matemática para pasar de esta ecuación que estoy señalando a esta ecuación del tipo de cambio real, que es, vean, pues se encuentra, digamos, en niveles, ¿no? Y estamos relacionando el tipo de cambio real con la diferencia entre la tasa de interés real extranjera del resto del mundo con la tasa de interés real local. Entonces simplemente estamos utilizando esta relación para proponer esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación, lo que estoy diciendo aquí es que el tipo de cambio real pues va a ser igual a un tipo de cambio real autónomo, ¿sí? Es decir, que no va a depender de la tasa, de la diferencia entre las tasas de interés, o no va a depender de la tasa de interés, sino que va a depender quizás de otros elementos, ¿sí? Puede depender de otros elementos, pero que simplemente no están relacionados con la tasa de interés. Luego tenemos un parámetro Q, que simplemente es un parámetro de respuesta, ¿no? De cómo responde el tipo de cambio real ante variaciones en la tasa de interés, ¿sí?, local. O si se quiere ver cómo responde el tipo de cambio real ante cambios en la diferencia, ¿no?, entre la tasa de interés real y la tasa de interés real extranjera y la tasa de interés real local. ¿Sí? Entonces Q simplemente es un parámetro de respuesta que relaciona, ¿sí?, al tipo de cambio real y a la tasa de interés real, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esta ecuación propuesta, ¿sí?, la podemos sustituir. Vean ustedes, en lugar de poner aquí tipo de cambio real, pues voy a poner esta ecuación, ¿sí?, que es lo que hacemos
aquí, ¿sí? Tenemos aquí la función consumo, la función inversión, gasto de gobierno, la función de exportaciones netas, que a su vez depende de la actividad económica extranjera, la actividad económica local, V, que es un parámetro de respuesta, ¿no? V es un parámetro de respuesta, ¿sí? Del tipo de cambio con la actividad económica. Y aquí, en lugar de poner tipo de cambio, pues pongo la ecuación, ¿sí? Bueno, aquí simplemente me deshice del corchete, del paréntesis cuadrado, sí, del corchete y del paréntesis, ¿no? No se hizo más. Bueno, miren ustedes, entonces lo que se tiene, ¿no? Se dijo, el producto, la oferta es igual a la demanda, ¿no? Eso es la definición de IS, ¿no? Recuerden que IS muestra todas las combinaciones de actividad económica y tasa de interés que equilibran el mercado de bienes. Entonces, este es el equilibrio en el mercado de bienes. A partir de plantear el equilibrio en el mercado de bienes, nosotros podemos escribir la curva IS, ¿sí? Podemos escribir esta ecuación de tres formas, ¿sí? La primera forma es despejar Y en términos de R, ¿sí? Esa es la primera forma. ¿Para qué nos va a servir esta forma? Pues nos va a ayudar a obtener el multiplicador del gasto autónomo y los efectos que puedan tener las variables sobre la actividad económica, ¿sí? La segunda opción en la que podemos tener la IS es despejar R en términos de Y, ¿sí? Esto nos va a ayudar a poder graficar la IS, obtener la pendiente y el intercepto, ¿sí? Y la tercera forma es escribir tanto a Y como a R, pasarlos del lado izquierdo e igualarlos a una constante, ¿sí? De esta tercera forma nos va a servir para resolver el sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que planteamos el equilibrio en el mercado de bienes, podemos escribir la IS de tres formas. Si despejamos Y en términos de R, ¿sí? Esto nos va a ayudar a obtener el multiplicador y los efectos sobre la actividad económica. Les va a quedar esta expresión, ¿no? Esto que está aquí, que estoy señalando. Si ustedes toman esta ecuación, vamos a ponerla. Si ustedes toman esta ecuación, ¿sí? Toman esta ecuación y despejan Y, tienen que llegar a esta expresión, ¿sí? O bien a esta de aquí abajo, ¿no? Simplemente esto lo colocan de esta forma. Y vean ustedes, bueno, esto que está aquí es el multiplicador. Esto es el multiplicador, ¿sí? Del gasto autónomo. Porque el gasto autónomo es este que tengo acá. Porque vean que la derivada de Y respecto al consumo autónomo es igual a la derivada de Y respecto a la inversión autónoma, y es igual a la derivada de Y respecto al gasto de gobierno, y es igual a la derivada de Y respecto a las exportaciones netas autónomas. Vean, aquí está inversión, consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones netas, ¿sí? Entonces, es por eso se le llama el multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? Lo que me está diciendo es cómo cambia Y cuando, digamos, el gasto de gobierno se modifica, ¿sí? Entonces, la variación de Y va a ser igual a 1 entre 1 menos f sub 0 más m veces la variación de G, ¿sí? Lo mismo podemos decir, digamos, con una variación en la inversión autónoma. La variación en la actividad económica va a ser igual a 1 entre 1 menos e sub 0 m veces la variación en la inversión autónoma, ¿sí? Y de esta forma también puedo no solamente conocer el multiplicador del gasto autónomo, sino también conocer el efecto de la actividad económica respecto a cambios en los impuestos autónomos, en la actividad económica extranjera, en la tasa de interés y en el tipo de cambio, digamos, autónomo, ¿sí? Y la tasa de interés real extranjera. ¿Sí? Vean que estas dos derivadas son iguales, ¿sí?
ustedes derivan y, aquí lo pueden hacer de esta segunda, derivan y respecto al tipo de cambio real autónomo y les va a dar esta derivada, ¿no? Entonces, estas derivadas, estas expresiones, pues se leen de esta forma, ¿no? Vamos, por ejemplo, a leer esta que estoy señalando aquí. Me estaré diciendo, la variación de la actividad económica local es igual a x entre 1 menos c sub 0 más m veces la variación en la actividad económica extranjera. ¿Sí? Vean, por ejemplo, esta derivada sale negativa, ¿sí? Quiere decir que hay una relación inversa entre impuestos y actividad económica. Esta otra derivada también sale negativa, pues evidentemente es la pendiente de la IS tiene pendiente negativa, ¿no? Entonces, hay una relación inversa entre actividad económica y tasa de interés, ¿sí? Que es la pendiente de la IS. Entonces, esta forma nos sirve para conocer todas estas relaciones de variables, particularmente las variables exógenas, ¿sí? Particularmente las variables exógenas, cambios en las variables exógenas, cómo afectan a la actividad económica. Luego, la otra es despejar R en términos de Y, ¿no? Lo que nos ayudaría a graficar y obtener la pendiente de la IS. Bueno, si ustedes despejan esta expresión que aquí traté de señalar, la despejan R en términos de Y, tienen que llegar a esta expresión, ¿sí? Y como pueden ver, pues todos estos elementos son lo que componen el intercepto con el eje de las ordenadas, es decir, con este eje, este es el de las ordenadas, ¿sí? Entonces, aquí me está dando el intercepto, y todo esto es la pendiente, es el grado de inclinación, ¿no? Entonces, no vamos a concentrarnos, digamos, en movimientos de los parámetros, sino más bien de las variables exógenas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver que si aumenta el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones netas, la actividad económica extranjera, el tipo de cambio real autónomo y la tasa de interés real extranjera, un incremento de todas estas variables que acabo de mencionar, que están aquí escritas, va a generar un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Porque este intercepto va a aumentar, ¿no? Todos estos elementos que están aquí escritos y los que acabo de mencionar, ¿no? Son los mismos. Si aumentan, este intercepto se va a mover hacia acá arriba, ¿sí? Entonces, este movimiento pues, genera un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? De la curva IS. Y, por lo tanto, una disminución, pues la desplazaría hacia la izquierda, ¿no? Y, por otro lado, por ejemplo, una disminución de los impuestos, en este caso, una disminución de los impuestos desplaza la curva S hacia la derecha, ¿no? Porque tiene signo negativo, entonces disminuye T, los impuestos autónomos, por el signo menos que tiene, aumentaría el intercepto y desplazaría la curva IS hacia la derecha, ¿no? Bueno, esta sería la segunda forma en que podemos, digamos, presentar la curva IS, ¿no? Y de esta forma, pues sabemos de inmediato el intercepto, la pendiente y cuáles son los elementos que pueden hacer que la IS se desplace ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Y la otra forma, lo mismo, ¿no? Podemos de esta ecuación que está aquí, vamos en esta tercera forma, ¿sí? Pasan todos los elementos que tengan Y, los pasamos y lo que tenga R lo pasamos del lado izquierdo, y del lado derecho dejamos simplemente las variables exógenas. Y de esta forma, junto con la regla monetaria, que vamos a analizar más adelante, pues van a formar un sistema de ecuaciones que nos va a ayudar a resolver los valores de equilibrio de la actividad económica y de la tasa de interés. ¿Sí? Ok. Bueno. Recuerden que la IS, ¿no? En realidad lo que significa es Investment Savings, ¿no? Inversión ahorro. Y bueno, vamos a ver esta relación de inversión ahorro en una economía abierta.
Vamos a considerar que el ahorro, recordemos que el ahorro se define como la diferencia entre el ingreso menos el consumo, ¿no? Yo tengo mi ingreso disponible, vean que tengo ingreso disponible, o sea, es ingreso después de impuestos, ¿no? De mi ingreso, pues me gasto una parte y lo que me sobre, pues es el ahorro, ¿no? También puedo escribir, utilizando esta expresión del ahorro, pues puedo decir que el ingreso disponible entonces es igual al ahorro más el consumo, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, nosotros sabemos que por definición el ingreso disponible es igual a el ingreso menos los impuestos, ¿sí? Digamos, impuestos netos, ya digamos, ya descontadas las transferencias, ¿no? Es impuestos más, impuestos más transferencias. Entonces esta T ya digamos son impuestos netos, ¿sí? Entonces el ingreso disponible lo hemos podido definir de dos maneras, uno como ahorro más consumo y por otro lado el ingreso disponible también lo definimos como ingreso menos impuestos. Pues entonces en equilibrio estos dos tienen que ser iguales, ¿no? El ingreso, el ahorro más el consumo tiene que ser igual al ingreso menos los impuestos. Bueno, pues igualemos. Aquí hacemos esta igualdad. El ahorro más el consumo es igual a Y, pero Y, acuérdense que es consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas, ¿no? En equilibrio, la producto es igual a la demanda, entonces esta Y va a ser igual a consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas, menos los impuestos, ¿sí? Recuerden también ustedes que el gasto de gobierno, este gasto de gobierno, lo podemos dividir. Aquí en el modelo que estamos analizando, lo agregamos, ¿no? Agregamos simplemente es gasto de gobierno y todo cabe en la variable G, pero lo podemos dividir, ¿no? O sea, el gobierno tiene gasto en consumo, que podríamos llamar como gasto corriente, que es el gasto, digamos, cotidiano para llevar a cabo las tareas del gobierno. Y otro gasto que realiza el gobierno, pues es gasto en inversión, ¿no? Digamos, en inversión pública, en obra pública, hospitales, escuelas, ¿no? Universidades, alcantarillado, servicios públicos, ¿sí? Entonces, o inversión pública, ¿no? Mejora en esos servicios públicos. Mejora en esos servicios públicos es la inversión pública. Entonces, esta G la podemos dividir, ¿no? En G sub C, que sería el gasto corriente, gasto de consumo que realiza el gobierno y gasto en inversión pública, ¿sí? Y entonces decimos esto, ¿no? Fíjense además que aquí este C que está aquí, este consumo, pues se elimina con este de acá, ¿no? Se elimina. Entonces me queda que el ahorro va a ser igual a inversión, la G que la voy a dividir, gasto de consumo, gasto de inversión, más exportaciones menos impuestos. Entonces, aquí está, ¿no? El ahorro es igual a la inversión, más el gasto de consumo del gobierno, más el gasto de inversión pública, más las exportaciones netas menos los impuestos. Y esto lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Estos impuestos que están restando los paso al lado izquierdo sumando, aquí están, y este gasto de gobierno que está sumando lo paso restando, ¿sí? Estos impuestos, los impuestos menos el gasto corriente, ¿no? La recaudación, es decir, el ingreso total del gobierno menos el gasto corriente, es lo que podríamos llamar el ahorro público, ¿sí? Esta T menos G sub C es el ahorro público y esta S es el ahorro privado, ¿sí? Entonces el ahorro privado más el ahorro público debe ser igual o debe ser suficiente para financiar la inversión privada, financiar la inversión pública y además financiar el déficit comercial, ¿sí? Bueno, este déficit puede ser déficit o superávit, ¿no? Si es superávit estaría aquí de este lado y, bueno, te entendería, ¿no? Se entiende. Pero vamos a pensar que es déficit. Lo que me está diciendo es el ahorro público y privado es igual a la inversión
privada, la inversión pública y el déficit comercial. ¿Sí? Entonces, importante, ¿no? Esta relación ahorro-inversión, ¿sí? Ahorro-inversión en una economía abierta. Bueno, vamos a ver un ejemplo, vamos a considerar unos ejemplos para hallar la curva IS. Solamente vamos a hallar la curva IS, ¿sí? Nos piden señalar su intercepto y su pendiente, ¿sí? Entonces, digamos, básicamente es lo mismo, las mismas ideas que en una economía cerrada, simplemente que ahora vamos a agregar las exportaciones netas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues iniciamos, aquí ya nos dan la función consumo, nos dan la función inversión, gasto de gobierno, aquí me están dando impuestos autónomos, ¿sí? Exportaciones netas, bueno, todos los elementos que componen a las exportaciones netas, correcto, ¿sí? Bueno, vamos a ver, entonces, la IS es la relación que muestra todas las combinaciones de actividad económica y tasa de interés que equilibran el mercado de bienes. Entonces planteamos el equilibrio en el mercado de bienes. Esto que estoy aquí señalando es justamente el equilibrio en el mercado de bienes. Y pues vamos sustituyendo, ¿no? Bueno, aquí pongo otra vez los datos y escribo, bueno, presento, ¿no? La forma, digamos, completa del equilibrio en el mercado de bienes. Tenemos el consumo, acuérdense que aquí el ingreso disponible, pues el ingreso disponible es todo esto, ¿no? Es ingreso menos impuestos más transferencias, ¿no? En este caso vean que solamente nos están dando impuestos autónomos, ¿sí? Esta TSUA sería 10 y todas las demás pues serían 0, ¿no? No nos están dando dato para TAU, no nos están dando datos para transferencias ni para Z. Entonces serían 0. Luego la función inversión, gasto de gobierno y tenemos la función de exportaciones netas, ¿sí? Esta también es importante, digamos, que hagamos el esfuerzo por más o menos irnos aprendiendo, ¿no? Que las exportaciones netas pues tienen un componente autónomo, dependen de manera positiva del nivel de actividad económica extranjera, de manera negativa del nivel de actividad económica local y dependen también de manera positiva con el tipo de cambio real, es decir, estamos asumiendo la condición Marshall-Lerner, ¿sí? Y luego, pues este tipo de cambio real, pues asumimos que esta sería su ecuación que explica la relación inversa que existe entre la tasa de interés real y el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tenemos aquí todos estos datos y las ecuaciones, digamos, generales, pues podemos sustituir, ¿no? Vamos sustituyendo, me queda la función consumo, aquí está el ingreso disponible, después me queda la función inversión, el gasto de gobierno que es 75, después vienen las exportaciones netas autónomas que es 85, menos el parámetro X que es 0.4 por 1500, aquí está el nivel de actividad económica, menos una propensión marginal a importar, esta M se conoce como propensión marginal a importar 0.2y más, y luego viene el parámetro B que pusimos 2 y una ecuación de tipo de cambio, ¿sí? Todos estos datos ya nos lo dan, por lo tanto podemos realizar las operaciones necesarias para despejar la tasa de interés real en términos del nivel de actividad económica, ¿no? No tenemos más que irnos deshaciendo de los paréntesis, ir agrupando todo lo que no tenga variable, pues lo vamos sumando, ¿no? Como el 90 más 80 más 75 más 85, por aquí por ejemplo va a quedar más por menos, 10 por 0.5, etcétera. Todo lo que no tenga variable lo sumamos, todo lo que tenga Y lo agrupamos con la Y y todo lo que tenga R lo agrupamos con la R, ¿sí? Y deben llegar a esta expresión, ¿sí? ¿No? Si ustedes suman 90 más, aquí es menos, ¿no? Porque es más por menos, 10 por 0.05 más 80 más 75 más 85 más 0.4 por 1500 y por aquí nos vamos deshaciendo estos paréntesis, ¿no? Multiplicamos este 2 por 3.5 y luego este 2 que está aquí afuera de todo el paréntesis lo vamos multiplicando. Entonces tiene mayor complejidad y llegamos a esta expresión que es la ecuación de la IS con los datos
del ejemplo. Ok, vamos a considerar un segundo ejemplo. Nos dan otra vez la función consumo, inversión, gasto de gobierno, impuestos autónomos y todos los elementos de las exportaciones netas. ¿Sí? Bueno, pues igual nos piden hallar la IS y señalar su intercepto y su pendiente. Bueno, aquí iniciamos con la ecuación del tipo de cambio, construyendo en primer lugar. Aquí en este ejercicio la puse aquí simplemente, ¿sí? Pero bueno, aquí bueno, propongo iniciar por construir primero esa ecuación. Simplemente se tienen que ir sustituyendo los valores. Nos queda esta ecuación de tipo de cambio real, ¿sí? Después pasamos a la construcción de las exportaciones netas autónomas. Sustituimos cada uno de los valores y donde está el tipo de cambio real, pues en lugar de poner el tipo de cambio real, ponemos la ecuación que acabamos de calcular, ¿sí? Hacemos las operaciones y nos va a quedar esta forma de las exportaciones netas. Vean que las exportaciones netas autónomas pues van a tener aquí una constante y debemos tener a Y, ¿no? Y a R, ¿sí? Las exportaciones netas pues van a depender de la actividad económica local y de la tasa de interés real, ¿sí? Una vez que ya hicimos las operaciones. Continuamos con la función consumo. Pongo aquí la función consumo completa, ¿no? No nos dan todos los valores, evidentemente, nada más nos dan los impuestos autónomos. Sustituimos los valores, no tenemos más nada que hacer, más que ir sustituyendo. Ya tengo mi función consumo. Y bueno, la inversión y el gasto de gobierno nos lo dan inmediatamente, ya no hay que hacer nada, ¿sí? Ya no hay que hacer nada. Digamos, las únicas que tenemos que construir, pues es la del tipo de cambio real, exportaciones netas y la del consumo, ¿no? Bueno, pues entonces ponemos aquí consumo, que es 48 más 0.65y, aquí está. Inversión, 87 menos 5R, aquí está, más 80. Y luego viene 85, que es gasto de gobierno, correcto. Y después viene exportaciones netas. Esta que tenemos aquí, la ponemos acá. Y de igual manera, ¿no? Despejamos R en términos de Y. Bueno, aquí puse un poco más los pasos. Aquí simplemente reescribí esta ecuación anterior. Tienen que ir llegando a esta expresión. Factorizan las Y's. Tienen que llegar a esto. Y finalmente nos queda este resultado. Esta sería la ecuación IS con los datos que nos han proporcionado. ¿Sí? Se señala su intercepto y su pendiente. Bueno, les propongo un último, a ver, déjenme ver si es les propongo un último ejemplo, ¿sí? Ya para que quede claro, ¿no? Vamos a tener los datos, consumo, inversión, gasto de gobierno. Aquí miren si nos están dando impuestos y nos están dando transferencias, ¿verdad? Todos los elementos para construir las exportaciones netas y el tipo de cambio real. Nos piden hallar intercepto y su pendiente. Iniciamos por construir la ecuación del tipo de cambio real. Me da 4.5. Bueno, aquí ya sustituí, hice la sustitución. Este tipo de cambio es 3, más el valor que tiene aquí Q, más el tipo de cambio real extranjero, ¿verdad? Y entonces me queda esta relación del tipo de cambio real. Empezamos a construir aquí la función de exportaciones netas. Simplemente vamos sustituyendo todos los valores, ¿sí? Para llegar a esta expresión. Debemos ir sustituyendo exportaciones netas, el parámetro X, el valor de la actividad económica extranjera, que en este caso es 700, M, que es 0.4, es la propensión marginal a importar, Y, pues bueno, esa es nuestra incógnita, es lo que vamos a encontrar, B por el tipo de cambio, ¿sí? Haciendo las operaciones debemos llegar a esta expresión, que nos falta el consumo. Aquí hay que tener presente que sí nos están dando los impuestos autónomos, impuestos y transferencias.
¿sí? Nos están dando impuestos y transferencias autónomas. Vean ustedes aquí los datos. Y llegamos a esta función consumo, ¿sí? Ustedes pueden comprobarlo sustituyendo los valores que nos están dando para construir sobre todo el ingreso disponible. Y bueno, pues ya simplemente sustituimos consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas. Y despejamos R en términos de Y y llegamos a esta ecuación que sería la ecuación IS con los datos de este ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver, pues hemos ido construyendo poco a poco los elementos de las exportaciones netas, hemos ido explicando el tipo de cambio real, ¿no? Eh, y cómo se relaciona el tipo de cambio real, la actividad económica extranjera, la actividad económica local, con las exportaciones netas. Y pues básicamente es, digamos, la novedad en el mercado de bienes, ¿no? Que ahora no solamente tenemos el consumo, la inversión y el gasto de gobierno, sino que ahora debemos considerar también el intercambio de bienes entre la economía local y el resto del mundo, ¿sí? Y pues se propuso esta ecuación, el tipo de cambio real, y se mostró cómo simplemente se agregan las exportaciones netas para construir la curva IS. Entonces, hasta aquí esta sesión.